Buenas noches, comunidad. Necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace unos meses, cuando me mudé a una casa nueva aquí en Michoacán. Estoy escribiendo esto porque hasta hoy no logro entender qué pasó, y solo de recordarlo siento un escalofrío. Vivo solo, ¿saben? Y esta casa es medio antigua, pero barata, así que pensé que era un buen negocio. Nunca creí mucho en cosas sobrenaturales, pero después de ese día, ya no sé qué creer. Voy a contarles todo tal como pasó, porque todavía me da escalofríos pensar en eso. Fue solo un día, pero pareció una eternidad mientras estaba sucediendo. Si alguien pasó por algo parecido, por favor, díganmelo, porque estoy desesperado por una explicación. Espero que lean hasta el final, porque esto es muy extraño. Era un día normal. Acababa de llegar del trabajo, como a las 6 de la tarde. Estaba cansado, solo quería bañarme y relajarme. La casa todavía estaba medio desordenada, con cajas de mudanza por todos lados, porque hacía solo una semana que me había mudado. Cerré la puerta principal, la trabé bien, porque vivo en una zona medio aislada. No hay muchos vecinos cerca. Encendí la tele solo para tener un ruido de fondo, pero el silencio de la casa siempre me ponía un poco inquieto. Entonces, mientras estaba en la cocina buscando algo para comer, escuché un sonido raro, muy bajito, casi como si lo trajera el viento. Al principio, pensé que era la tele, pero no lo era. Era algo distinto, algo que me hizo detener todo lo que estaba haciendo. Era una canción de cuna. Sí, una de esas melodías que escuchamos cuando somos niños, como para hacer dormir a un bebé. Pero no era una voz conocida, ni parecía venir de una radio o de algún lugar específico. Era como si estuviera en el aire, en todos lados a la vez. Me quedé quieto, intentando entender de dónde venía, pero no tenía sentido. No había nadie cerca, la casa estaba cerrada, y no tengo vecinos con niños pequeños. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque, no sé, había algo raro en esa melodía. Era dulce, pero al mismo tiempo daba una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Me puse la mano en el pecho, intentando calmarme, pero no podía. Apagué la tele para asegurarme de que no era de ahí, y el sonido siguió, quizás hasta un poco más fuerte. Fui a la ventana de la cocina y abrí la cortina, pensando que podía ser alguien en la calle o algo así, pero no había nada. Solo la oscuridad afuera, con el sonido del viento en los árboles. La canción no paraba, y ahora juro que parecía que había una voz femenina cantando, muy suave, pero al mismo tiempo distante. Empecé a tener miedo de verdad, porque no había explicación. ¿Estaba imaginándolo? Estaba tan cansado que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, sabía que era real. Mis brazos se pusieron piel de gallina y solo podía pensar en cómo quería que eso parara. Cerré la cortina rápido y volví al centro de la cocina, mirando para todos lados. La canción parecía rebotar en las paredes, como si ahora viniera de dentro de la casa. Mi primer pensamiento fue agarrar el celular y llamar a alguien, solo para tener una voz conocida conmigo, pero mi teléfono no tenía señal. Claro, vivo en una zona medio mala para señal, pero justo en ese momento sentí un nudo en la garganta, como si algo apretara mi pecho. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la música no paraba. Y empecé a sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío que venía de adentro, ¿saben? Como si algo estuviera muy mal. Intenté distraerme, agarrar un cuchillo del cajón solo para sentirme más seguro, pero mis manos temblaban. La canción parecía cambiar de tono, a veces más baja, a veces más alta, como si estuviera jugando conmigo. Fui a la sala, pensando que tal vez el sonido viniera de algún parlante viejo que no había apagado, pero no había nada. Las cajas de mudanza estaban todas cerradas y no traje nada que pudiera reproducir música.
Sentí un sudor frío correr por mi frente, aunque tuviera frío. Mi corazón estaba acelerado y solo quería gritar para que eso parara, pero tenía miedo de hacer ruido y llamar la atención de... no sé de qué. Solo sabía que no estaba solo, aunque no viera a nadie. Mientras estaba en la sala, la canción empezó a sonar más clara, como si pudiera entender algunas palabras. No era en español, ni en ningún idioma que conozca. Era algo antiguo, parecía más un murmullo que una música de verdad. Me quedé parado en medio de la sala, con el cuchillo aún en la mano, mirando las sombras en las esquinas. La luz de la lámpara parecía más débil, aunque no había motivo para eso. No sabía si era mi cabeza o si realmente estaba pasando algo ahí. Solo sé que sentí un miedo que nunca había sentido en mi vida. Era como si algo o alguien me estuviera advirtiendo que no me moviera, que no hiciera nada. Todo mi cuerpo estaba tenso y apenas podía respirar bien. Me quedé así por unos minutos, solo escuchando, sin valor para moverme. La canción no paraba, y ahora parecía que venía de todos lados, como si estuviera rodeado. Pensé en salir de la casa, agarrar mis cosas y correr a cualquier lugar, pero la idea de abrir la puerta me aterraba. ¿Y si había algo o alguien afuera? ¿Y si el sonido se hacía más fuerte? No sabía qué hacer, solo sentía ese peso en el pecho, como si algo me tuviera atrapado ahí. Tenía miedo de mirar por las ventanas, miedo de ver algo que no quería. Solo quería que alguien estuviera conmigo, pero estaba solo. Todavía no sé cómo aguanté esos minutos, pero parecía que el tiempo no pasaba. Después de un rato parado ahí en la sala, decidí que necesitaba hacer algo, aunque fuera solo para probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Tomé valor y empecé a caminar despacio por la casa, con el cuchillo todavía en la mano, intentando encontrar de dónde venía esa canción. Cada paso parecía hacer demasiado ruido en el suelo de madera, y yo miraba para todos lados todo el tiempo, con miedo de ver algo en las sombras. La música no paraba, y ahora parecía que seguía mis movimientos, como si supiera a dónde iba. Sentí un escalofrío fuerte en la nuca, como si hubiera alguien justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Mi corazón estaba casi saliéndose por la boca, y yo solo quería que eso terminara. Tenía un miedo tremendo, pero también rabia, porque no entendía qué estaba pasando. Fui hacia el pasillo que lleva a los cuartos, y la canción parecía más fuerte ahí, como si viniera del fondo de la casa. El pasillo estaba oscuro, porque aún no había cambiado la bombilla quemada ahí, así que solo se veían las formas de las puertas y las paredes con la luz débil de la sala. Me detuve un poco antes de entrar al pasillo, porque, no sé, sentí que si seguía adelante, algo malo iba a pasar. Todo mi cuerpo me gritaba que regresara, pero necesitaba saber. La voz cantando parecía más triste ahora, casi como un lamento, y eso me ponía aún más nervioso. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera entrando a un lugar donde no debía. Respiré hondo, intentando calmarme, pero mis manos sudaban tanto que casi dejó caer el cuchillo. Solo quería respuestas, pero estaba muerto de miedo por lo que podía encontrar. Entré al pasillo despacio, casi de puntillas, y la temperatura parecía haber bajado de repente. Hacía tanto frío que mi aliento formaba esas nubecitas en el aire, incluso dentro de la casa. La canción parecía palpitar, como si estuviera viva, y ahora estaba seguro de que venía de mi cuarto, el último al final del pasillo. Mi cuarto estaba con la puerta entreabierta, y juro que no la dejé así cuando salí en la mañana. Mi estómago dio un vuelco, y sentí un miedo tan grande que casi corrí de vuelta. Pero algo me decía que necesitaba ver qué había ahí. Cada paso parecía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Estaba temblando, no solo de frío, sino de puro pavor. Quería gritar, pero mi voz no salía.
Llegando más cerca de la puerta del cuarto, la canción se hizo más fuerte, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Empujé la puerta muy despacio con la punta del cuchillo, con miedo de lo que podía estar del otro lado. El cuarto estaba oscuro, solo con un hilo de luz entrando por la rendija de la cortina de la ventana. No había nada fuera de lugar. La cama estaba arreglada como la dejé, pero el sonido parecía venir de debajo de la cama o de dentro del armario. No podía estar seguro. Me quedé parado en la puerta, sin valor para entrar, solo mirando las sombras. Mi corazón estaba tan acelerado que parecía que iba a explotar. Sentí un impulso de cerrar la puerta y trancar todo, pero al mismo tiempo parecía que algo me llamaba a entrar. Era un miedo mezclado con curiosidad, pero el miedo estaba ganando. Me quedé ahí en la puerta por unos minutos, solo escuchando la canción, que ahora parecía más insistente, como si me pidiera hacer algo. Intenté encender la luz del cuarto, pero la bombilla no funcionó, claro, porque todo en esa casa parecía conspirar contra mí esa noche. Saqué el celular del bolsillo para usar la linterna, pero la batería estaba acabándose, solo tenía un 3% y no quería quedarme sin nada para comunicarme si lo necesitaba. La canción parecía burlarse de mí, lo juro, como si supiera que estaba desesperado. Sentí un calor subiendo por la cara, de rabia y miedo juntos, pero mis piernas estaban débiles. No sabía si entrar o correr. Solo sabía que no aguantaba más ese sonido. Todo mi cuerpo pedía huir, pero estaba paralizado. Finalmente, di un paso dentro del cuarto, agarrando el cuchillo con más fuerza. El sonido parecía venir de debajo de la cama ahora, muy claro, como si hubiera alguien ahí cantando de verdad. Me agaché despacio, con el corazón en la garganta, intentando mirar sin hacer ruido. No había nada, solo polvo y unas cajas que aún no había organizado. Pero la canción no paraba. Parecía que venía de todos los rincones del cuarto al mismo tiempo. Me levanté rápido, con miedo de que algo me agarrara, y miré hacia el armario. La puerta estaba cerrada, pero tenía la sensación de que había algo ahí dentro. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté el cuchillo. No quería abrir, pero parecía que no tenía opción, como si algo me obligara a hacerlo. Fui hacia el armario despacio, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el cuchillo. La canción estaba tan fuerte ahora que parecía que iba a reventar mis oídos y la voz parecía más angustiada, casi como si estuviera llorando. Puse la mano en el pomo del armario, pero me detuve antes de abrir. Mi instinto gritaba que no lo hiciera, que me iba a arrepentir, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Sentí un frío en el estómago, como si estuviera a punto de caer por un precipicio. Respiré hondo, intentando prepararme para lo peor, pero nada me preparaba para lo que sentía en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos yo, esa canción y lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta. Mi corazón latía tan fuerte que dolía y sabía que no había vuelta atrás. Abrí la puerta del armario de golpe, con el cuchillo delante, listo para cualquier cosa, pero no había nada. Solo mi ropa colgada y unas cajas en el fondo. La canción se detuvo de repente, como si alguien hubiera apretado un botón de apagado. El silencio que vino después fue peor que el sonido, porque parecía pesado, como si algo todavía estuviera ahí, mirándome. Me quedé parado, jadeando, esperando que la música regresara, pero no lo hizo. Sentí un alivio mezclado con pavor, porque incluso sin el sonido, sabía que no estaba solo. Cerré el armario rápido y retrocedí hasta la pared, sin quitar la vista de la puerta. Todo mi cuerpo estaba agotado de tanto miedo, pero no podía relajarme. Algo todavía parecía estar mal, muy mal. Me quedé apoyado contra la pared del cuarto por un buen rato, sin valor para moverme, solo esperando que algo pasara. El silencio era asfixiante.
Parecía que toda la casa estaba conteniendo la respiración junto conmigo. Todavía sostenía el cuchillo, pero mi mano estaba tan cansada que apenas podía mantener el agarre. Miraba las sombras del cuarto, los rincones oscuros, pensando que en cualquier momento algo iba a surgir de ahí. Ya no estaba la canción, pero la sensación de que algo me observaba no se iba. Sentí un escalofrío tras otro, como si el aire se hubiera vuelto aún más pesado. Mi pecho dolía de tanto que latía mi corazón, y yo solo quería que esa noche terminara. Pero parecía que la casa tenía otros planes para mí. Decidí salir del cuarto, despacio, sin hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera traer esa música de vuelta. Cerré la puerta detrás de mí, aunque sabía que eso no iba a servir de nada si algo realmente quería agarrarme. El pasillo parecía aún más oscuro ahora, y cada crujido del suelo me hacía saltar de miedo. Regresé a la sala, pensando que tal vez era más seguro estar en un lugar abierto, pero la sensación de estar siendo seguido no me dejaba. Me senté en el sofá, con el cuchillo en el regazo, y me quedé mirando la puerta principal. Pensé en huir, tomar mi coche y desaparecer, pero mis piernas temblaban tanto que sabía que no iba a poder. Solo podía quedarme ahí, esperando, con un miedo que parecía tragarme. Mientras estaba sentado, comencé a escuchar un sonido muy bajito de nuevo, pero esta vez no era la canción. Era como un arrastre, muy leve, como si algo se estuviera moviendo despacio por el suelo, pero no podía decir de dónde venía. Me congelé en el lugar, con los ojos bien abiertos, intentando identificar el ruido. Parecía venir del techo, como si hubiera algo en el ático, pero nunca había abierto la puertita que lleva ahí desde que me mudé. Mi corazón se aceleró de nuevo y sentí un sudor frío correr por mi espalda. No tenía valor para mirar hacia arriba, pero tampoco podía ignorar el sonido. Era tan sutil, pero al mismo tiempo tan extraño, que parecía que algo se estaba acercando. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. El sonido se detuvo de repente, al igual que la canción había parado antes, y el silencio volvió a asfixiarme. Pero ahora estaba seguro de que no estaba imaginando cosas. Algo estaba en esa casa conmigo, incluso si no podía verlo. Me quedé sentado ahí sin parpadear, solo esperando el próximo ruido, la próxima cosa rara. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche, y ni siquiera había notado cuánto tiempo había pasado desde que escuché la canción por primera vez. Todo mi cuerpo dolía de tanta tensión, y mi mente no paraba de imaginar qué podría estar escondido ahí. Sentí una desesperación tan grande que casi lloro, pero me contuve porque tenía miedo de hacer cualquier sonido. Solo quería que amaneciera pronto. De repente, escuché un crujido fuerte como si algo se hubiera caído en el ático. Todo mi cuerpo se encogió en el sofá y levanté el cuchillo por instinto, apuntando al techo. El ruido no se repitió, pero fue suficiente para dejarme en pánico total. Pensé en llamar a emergencias, pero recordé que el celular estaba casi sin batería y sin señal. Estaba completamente solo, atrapado en esa casa con quién sabe qué. Sentí lágrimas de miedo correr por mi cara, pero ni siquiera me molesté en limpiarlas. Solo miraba las paredes, el techo, las ventanas, esperando que algo apareciera. El silencio parecía burlarse de mí, como si supiera que estaba al límite. No sé cómo no me desmayé de tanto pavor. Después de ese crujido no pasó nada más, ni la canción, ni el arrastre, ni otro ruido. Pero no pude relajarme ni por un segundo. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá, con el cuchillo en la mano, sin dormir, solo esperando que saliera el sol. Cuando la luz del día finalmente comenzó a entrar por las ventanas, sentí un alivio tan grande que casi me desplomé. Pero incluso con el día aclarando, sabía que algo en esa casa no estaba bien. Me levanté,
Tomé solo lo esencial y salí corriendo para quedarme en la casa de un amigo. No regresé ahí por unos días, y cuando lo hice, fue solo para recoger mis cosas y salir de una vez. No soportaba más ese lugar. Hasta hoy, no sé qué pasó esa noche. No sé de dónde venía esa canción de cuna, ni qué estaba haciendo esos ruidos. Nunca escuché nada parecido de los antiguos dueños de la casa. Y no tengo valor para preguntarles a los vecinos si es que saben algo. Solo sé que nunca más quiero pasar por algo así. A veces, todavía escucho ecos de esa melodía en mi cabeza, especialmente cuando estoy solo por la noche. Es como si eso se hubiera pegado a mí, como si supiera que nunca lo voy a olvidar. Tengo pesadillas con esa casa hasta hoy, y no puedo explicar qué era. Solo sé que fue real y que me marcó para el resto de mi vida. Espero que alguien tenga alguna idea de lo que pudo haber sido, porque no puedo sacarlo de mi cabeza. Si pasaste por algo así, o conoces a alguien que lo pasó, cuéntamelo. Necesito respuestas, porque hasta hoy siento ese escalofrío en la espalda solo de recordarlo. No sé si era algo sobrenatural o si tenía otra explicación, pero esa noche cambió todo para mí. Todavía siento que algo me observa a veces, incluso estando lejos de esa casa. Es un miedo que no se va, y creo que nunca se irá. Estoy escribiendo esto porque necesitaba compartirlo, pero también porque todavía estoy aterrorizado. Si alguien sabe algo, por favor, ayúdenme. No quiero sentir esto nunca más. Hola, gente. Estoy aquí para compartir algo que me pasó a mí y a mi familia en 1999, cuando yo era solo un adolescente. Vivíamos en una casa medio antigua en Michoacán, un lugar que alquilamos porque era grande y cabíamos todos. Yo tenía 15 años en esa época, y hasta hoy no puedo olvidar lo que viví en un día en particular. No soy de creer mucho en cosas raras, pero después de lo que pasó, me quedo con dudas. Estoy contando esto aquí porque todavía me da un nudo en el estómago recordarlo. Y quería saber si alguien pasó por algo parecido. Fue algo que ocurrió en una sola noche, pero que me marcó para siempre. Espero que lean hasta el final, porque es difícil incluso para mí poner esto en palabras. La casa donde vivíamos tenía un patio en la parte de atrás, y ahí había una puerta de madera vieja que daba a un cuartito que nadie usaba. Desde que nos mudamos, esa puerta siempre estaba cerrada con llave, y el dueño de la casa dijo que no tenía la llave, que era solo un depósito sin importancia. Nunca le di mucha bola, pero de vez en cuando, en medio de la noche, se escuchaban unos golpes leves viniendo de ahí. No era algo constante, pero cuando pasaba, parecía que alguien golpeaba suavemente, como pidiendo entrar. Mi mamá decía que era solo el viento o algún animal, pero yo siempre lo encontré raro. En esa noche de 1999, sin embargo, las cosas se salieron de control. Estaba en mi cuarto, intentando dormir, cuando escuché los golpes de nuevo, más claros que nunca. Era alrededor de la 1 de la mañana, y los golpes estaban más insistentes, como un toque rítmico, casi como si tuvieran un patrón. Vivía con mis padres y mi hermano menor, y a esa hora todos ya estaban durmiendo. Me levanté de la cama, medio molesto, medio curioso, y puse la oreja en la pared que daba a la parte trasera de la casa. El sonido parecía resonar desde ahí, de ese cuartito cerrado. Mi corazón se aceleró un poco, no sé si de miedo o de irritación, pero estaba cansado de escuchar esos golpes y no hacer nada. Decidí que iba a echar un vistazo, aunque sabía que mi mamá me mataría si se enteraba de que estaba metiéndome con las cosas de la casa. Agarré una linterna vieja que tenía en mi cuarto y salí de puntillas. Llegando al patio, el aire estaba helado y la oscuridad parecía tragarlo todo, incluso con la linterna. Los golpes continuaban, ahora más bajos, pero todavía se escuchaban. Fui hasta la puerta de madera, que parecía aún más vieja de cerca,
con la pintura descascarada y unos rasguños que nunca había notado antes. Me quedé parado ahí, mirándola, mientras el sonido parecía venir de adentro, muy débil, pero presente. Mi estómago estaba revuelto, porque no había explicación para que alguien o algo estuviera golpeando ahí en medio de la noche. Intenté convencerme de que era solo mi cabeza, pero cada golpe parecía pinchar mi miedo. Puse la mano en el pomo, solo para probar, pero estaba cerrado, como siempre. Solo que el metal estaba helado de más, casi quemaba de frío. Me quedé unos minutos ahí solo escuchando, con la linterna apuntando a las grietas de la puerta, intentando ver si podía distinguir algo del otro lado. No se veía nada, era solo oscuridad. Los golpes se detuvieron por un instante, y juro que sentí un alivio, pero luego escuché un sonido diferente, como un rasguño, muy leve, como si algo estuviera rascando del otro lado. Todo mi cuerpo se erizó, y di un paso atrás, casi tropezando con una piedra del patio. Mi corazón estaba acelerado, y no sabía si correr de vuelta al cuarto o quedarme ahí. La curiosidad estaba peleando con el miedo y empezaba a sudar, incluso con el frío. Quería saber qué estaba pasando, pero al mismo tiempo quería olvidar que había escuchado algo. Decidí intentar forzar la puerta, solo un poco, a ver si cedía. Apoyé el hombro en ella y empujé con fuerza, pero no se movió ni un centímetro. Mientras estaba empujando, los golpes volvieron, ahora más fuertes, como si algo se hubiera molestado con mi intento. Paré de inmediato, con el corazón en la garganta, y escuché el rasguño de nuevo, más fuerte, como si algo estuviera intentando salir. Sentí un miedo que nunca había sentido antes, algo que subió del estómago al pecho, dejándome sin aire. Solté la linterna al suelo de tanto que me temblaba la mano, y la luz quedó apuntando al piso, dejando la puerta aún más aterradora en la penumbra. Estaba congelado, sin saber qué hacer. Retrocedí despacio, sin quitar la vista de la puerta, con miedo de darle la espalda y que pasara algo. Los golpes estaban más rápidos ahora, casi desesperados, y juro que parecía que había algo vivo ahí dentro, algo que quería salir. Recogí la linterna del suelo con las manos temblorosas y apunté a la puerta de nuevo, pero no tuve valor para acercarme más. Sentí un sudor frío correr por mi nuca, y mis piernas estaban débiles, como si fuera a caerme en cualquier momento. Ya no quería saber qué había ahí. Solo quería volver adentro de la casa y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero al mismo tiempo, parecía que la puerta me llamaba, como si quisiera que intentara abrirla de nuevo. Era un miedo mezclado con una atracción rara que no sabía explicar. Entré a la casa corriendo, cerré la puerta del patio con llave y volví a mi cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Los golpes continuaron por un rato más, pero ahora parecían más lejanos, como si hubieran desistido de mí. Me acosté en la cama, con la linterna todavía en la mano, y me quedé mirando el techo, sin valor para cerrar los ojos. Cada ruido de la casa me hacía saltar, pensando que algo había logrado salir de ese cuartito. No dormí el resto de la noche, solo me quedé ahí esperando que amaneciera, con un miedo que no se puede describir. Estaba con la sensación de que algo había cambiado, de que había tocado algo que no debía. Y lo peor es que no sabía qué iba a pasar después de eso. Me quedé acostado en la cama, sin valor para moverme, solo escuchando el silencio de la casa. Los golpes habían parado, pero todavía sentía un peso en el pecho, como si algo estuviera mal. Cada crujido de la casa, cada ruidito del viento afuera, me hacía pensar que algo iba a pasar. Sabía que había tocado algo que no debía, y ahora parecía que toda la casa me estaba juzgando por eso. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, imaginaba esa puerta abriéndose sola. Mi corazón no se desaceleraba, y estaba sudando frío,
incluso debajo de la manta. Solo quería que saliera el sol pronto, a ver si ese miedo se iba. Pero la noche parecía interminable. Después de un rato, escuché un sonido diferente. No eran los golpes, sino algo como un susurro muy bajo, casi imperceptible. Al principio, pensé que era solo el viento, pero parecía venir de dentro de la casa, como si pasara por el pasillo. Levanté la cabeza de la cama, con el corazón en la boca, intentando escuchar mejor. No podía entender qué era, pero parecía una voz, algo que no tenía sentido a esa hora de la noche. Sentí un escalofrío fuerte y agarré la linterna con más fuerza, aunque sabía que no me iba a proteger de nada. Quería llamar a mi mamá o a mi papá, pero tenía miedo de hacer ruido y despertar algo peor. Me quedé callado, solo escuchando, mientras el susurro parecía acercarse. El sonido paró de repente, y el silencio volvió a ser pesado, pero ahora estaba aún más asustado, porque parecía que algo había estado ahí, cerca de mí, y luego se había ido. Decidí levantarme de la cama, incluso con las piernas temblando, y cerré la puerta de mi cuarto con llave. No es que eso fuera a servir de mucho, pero me dio una sensación de seguridad, por pequeña que fuera. Volví a la cama y me tapé por completo, como si la manta pudiera esconderme de cualquier cosa. Mi hermano estaba durmiendo en el cuarto de al lado, pero no quería despertarlo y asustarlo también. Solo me repetía a mí mismo que era solo mi cabeza, que no había nada ahí. Pero en el fondo sabía que no era solo imaginación. Mientras estaba acostado, comencé a sentir un frío extraño. No era solo el clima, era algo que parecía venir de dentro de mí. Mi cuarto estaba oscuro, solo con la luz débil de la linterna que dejé encendida en la esquina de la cama. Miraba las sombras en las paredes, pensando que en cualquier momento iba a haber algo moviéndose. El miedo era tan grande que apenas podía respirar bien. Parecía que algo apretaba mi pecho. Pensé en rezar, algo que ni siquiera hacía mucho en esa época, solo para intentar calmarme. Pero cada sonido, incluso el más pequeño, me ponía en alerta total. Estaba agotado, pero no había forma de dormir, no en esa situación. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido más fuerte, como si algo se hubiera caído en el patio. Todo mi cuerpo dio un salto, y casi grito del susto. Agarré la linterna y apunté hacia la ventana, pero no tuve valor para levantar la cortina y mirar. El ruido no se repitió, pero fue suficiente para dejarme aún más aterrorizado. Pensé que tal vez algo había salido realmente de ese cuartito cerrado y ahora estaba afuera, o peor, dentro de la casa. Sentí lágrimas de miedo en los ojos, pero me tragué el llanto, porque no quería parecer débil, incluso estando solo. Solo me quedaba mirando la puerta de mi cuarto, esperando que siguiera cerrada. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. Me quedé así el resto de la noche, sin pegar un ojo, solo esperando que el día aclarara. Cuando finalmente vi la luz del sol entrando por debajo de la cortina, sentí un alivio tan grande que casi me desplomó. Pero incluso con el día llegando, no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Me levanté de la cama, todavía temblando, y fui a la cocina a buscar agua, intentando fingir que todo estaba bien. Mi mamá ya estaba despierta, haciendo café, y preguntó si tenía cara de no haber dormido. No le conté nada, porque sabía que me iba a llamar tonto o decir que dejara de inventar cosas. Pero dentro de mí, sabía que no era invención, que algo en esa casa no estaba bien. Pasé todo el día cansado, con la cabeza llena de pensamientos sobre esa puerta y los ruidos. No tuve valor para ir al patio a revisar, solo me mantenía lejos de ahí, como si la puerta pudiera llamarme de nuevo. Pero lo peor vino 2 días después. Me desperté por la mañana con unas marcas extrañas en los brazos,
como moretones, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. No había forma de explicarlo porque no me había golpeado con nada, ni peleado con nadie. Cuando vi esas marcas, sentí un escalofrío en la espalda porque recordé haber empujado la puerta. Se las mostré a mi mamá, pero dijo que era solo alergia o algo así. Solo que yo sabía que no lo era. Sentía que tenía que ver con esa noche. Las marcas tardaron unos días en desaparecer. Y durante ese tiempo, no podía dejar de pensar en esa puerta. Nunca más escuché los golpes tan fuertes como en esa noche, pero a veces todavía oía unos sonidos leves, como si algo me recordara que estaba ahí. No le conté al resto de la familia todo lo que pasó, porque no quería asustar a nadie, pero sabía que no podía ignorarlo. Había algo en esa casa, algo que no quería ser molestado. Me dio miedo tocar cualquier cosa después de eso, y solo quería que nos mudáramos pronto. Esa noche y esas marcas me dejaron con un pavor que nunca olvidé. Lo que puedo contar es que aquí hay vecinos que participan en un ritual conocido como fuego sagrado. Esta ceremonia ocurre dentro de las cuevas del cerro, y aunque muchos la ven como una tradición ancestral purépecha, hay quienes creen que en realidad forman parte de una secta con aspectos oscuros. Dicen que durante este ritual buscan invocar seres llamados mintzitas, criaturas que según las leyendas son devoradoras de humanos y sirven a una deidad antigua conocida como mariposa de obsidiana, vinculada a la muerte y la oscuridad. Desde joven se hablaba de estas cosas, y la curiosidad por descubrir si todo esto era real me llevó a hacer algo imprudente. Decidí ir de noche al panteón municipal que se encuentra cerca del cerro. Había escuchado que de las tumbas abandonadas salían bolas de fuego que volaban hasta la cima del cerro. Una noche, como a las 8, fui al panteón y me senté a esperar. No tenía miedo. Hasta ese momento, nunca había vivido nada paranormal. Las horas pasaron y antes de que me diera cuenta, ya eran casi las 3 de la madrugada. El sueño me vencía, así que decidí irme. Mientras caminaba hacia la salida, noté algo extraño. No estaba solo. Había una muchacha vestida con una blusa roja y falda azul, sentada sobre una de las tumbas. Me llamó la atención porque, conociendo la región, sabía que una mujer sola a esa hora corría peligro. Sin acercarme mucho, le hablé en voz alta. «Disculpe, ¿está bien? No debería estar aquí a esta hora». Ella se volteó con una expresión de confusión. Se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Pensé que tal vez me pediría ayuda, pero al verla mejor, me di cuenta de algo aterrador. No tenía pies, flotaba ligeramente por encima del suelo. Un viento helado sopló con fuerza y me arrancó la gorra. Entré en pánico y salí corriendo sin mirar atrás. Ya cerca de casa, todavía agitado, me topé con un señor anciano en una esquina. No lo vi venir, le pedí disculpas, lo ayudé a levantarse y le ofrecí acompañarlo, pero me dijo que no iba a casa, que su destino no quedaba lejos y que podía llegar solo. Solo me pidió que tuviera más cuidado. Al llegar, mi mamá, doña Lupita, me preguntó por qué había tardado tanto. Le conté lo que había visto en el panteón y ella de inmediato me regañó. Dijo que los muertos no toleran la curiosidad y que provocarlos no era buena idea, pero añadió algo que me dejó helado. «Hay algo peor que los fantasmas», dijo. Le pregunté a qué se refería. «A él le agradan los curiosos», respondió con seriedad. «Son sus presas favoritas. Sabe cómo engañarlos para arrancarles el alma». Una semana después, mientras regresaba de visitar a un amigo en Pátzcuaro, tomé el camión para Morelia. En la parada de Santa María, subió una mujer de rostro atractivo, de unos 30 años. Era muy guapa y, sin querer, me le quedé viendo. Al notar mi mirada, vino a sentarse a mi lado. Solo faltaban 2 paradas para bajarme, así que fingí no notarla. Pero cuando el camión llegó a mi parada,
Ella se levantó y bajó conmigo. Me quedé parado un momento esperando que se alejara. No quería que pensara que la estaba siguiendo. Pasaron unos 5 minutos y entonces salí. Ya estaba oscureciendo y, mientras caminaba hacia mi colonia, noté algo inquietante. La misma mujer del camión iba algunas calles adelante de mí. Para evitar un malentendido, crucé a la otra banqueta. Cuando pasé por donde ella estaba, me habló. Me preguntó si la estaba siguiendo. Me puse nervioso, pero le respondí con sinceridad que no, que simplemente vivía en una colonia cercana. Mencioné mi calle. Ella sonrió y dijo que su casa quedaba en una colonia más arriba, cerca del cerro. Luego me pidió algo que me desconcertó, que la acompañara. Dijo que nunca había llegado a casa de noche y que la calle era peligrosa. No pude negarme. Era hermosa y, además, el pedido parecía razonable. Crucé la calle y comencé a caminar a su lado. Ya no íbamos por mi camino habitual, pero yo conocía bien la zona. De hecho, caminábamos por una calle donde vivía mi amigo Toño. Justo lo vi afuera de su casa cambiando el foco de la entrada. Lo saludé con la mano y él me miró con extrañeza, como si no creyera lo que estaba viendo. Entonces me llamó. «Hey, échame la mano con la mesa», dijo, señalando una mesita de plástico donde se había subido. Le dije a la mujer, que se presentó como Marina, que esperara, que sería solo un momento. Crucé para ayudar a mi amigo sin pensarlo mucho. Cuando llegué hasta él, me agarró del brazo con fuerza y me preguntó si estaba borracho o si me había metido algo. «¿Qué? ¿Por qué me dices eso?», pregunté confundido. Entonces soltó una frase que me heló la sangre. «Esa vieja no tiene un ojo. Estás caminando con una bruja». Me quedé paralizado. No me dejó reaccionar. Me jaló dentro de su casa y me dijo: «No voltees para atrás, ni se te ocurra mirar». Entramos rápidamente. Cerró las cortinas y llamó a su esposa, Carmela. Pidió 2 caguamas. Me dijo: «Te acabas de salvar de una muerte segura». Cuando su esposa trajo las bebidas, preguntó qué había pasado. Él respondió sin rodeos: «Por poco una bruja se lo llevaba al cerro. Ya estaría hirviendo en una olla si no lo detengo». Ella se persignó de inmediato y me ofreció algo de comer por el susto. Agradecí, pero dije que con la caguama estaba bien. Nos quedamos platicando un buen rato. Confesé que jamás me imaginé que las brujas usaran camiones. Él respondió que no es que lo necesiten, pero lo hacen porque es la manera más fácil de encontrar víctimas. Engañan a la gente, exactamente como me pasó a mí. Le pregunté si creía que los demás pasajeros también habían notado lo que ella era en realidad. Me dijo que tal vez sí, pero que nadie dice nada. Muchos tienen miedo de meterse con brujas porque esas cosas no perdonan a quien interfiere. Después me contó algo más personal. Dijo que su hermano fue matado por las brujas en 1975, cuando eran niños. Una de ellas se hizo pasar por su mamá. Engañó a su hermano para que saliera de casa y la siguiera hasta la cima del cerro. Él lo vio todo. Sabía que no era su mamá, sabía que era una bruja, pero no hizo nada. El miedo lo paralizó. Tenía apenas 5 años. Cuando sus papás notaron que el niño no estaba, comenzaron a buscarlo desesperadamente. Él contó lo que había visto, pero nadie le creyó. Pasaron 10 días antes de que encontraran algo. Un vecino halló uno de los tenis del niño en una zona alta del cerro. Nunca apareció el cuerpo. Las brujas se lo comieron, dijo con absoluta certeza. A lo largo de mi vida he escuchado incontables leyendas, relatos y experiencias paranormales. Aunque muchos de ellos me parecían fascinantes, jamás creí que fueran reales. Siempre pensé que eran producto de la imaginación o de creencias populares, y que quienes los compartían solo buscaban llamar la atención. Pero hay cosas que no se logran entender hasta que se viven en carne propia.
Basta tener una sola experiencia sobrenatural para que tu visión del mundo cambie por completo. En mi caso, siempre escuché historias sobre La Llorona. Desde chico me aterrorizaban los relatos que contaban los adultos, pero con el tiempo dejé de tenerles miedo. Al crecer, me volví escéptico y llegué a pensar que todo era una exageración. Sin embargo, una noche algo sucedió, y esa figura pasó de ser una leyenda a una presencia muy real para mí. Primero me presento. Me llamo Miguel y vivo en una colonia de Uruapan, en Michoacán. Lo que les voy a contar ocurrió en una noche de junio de 2017, justo en esa temporada en que la primavera da paso al verano. Por las mañanas hacía un calor insoportable, pero en las tardes y noches caían lluvias que refrescaban el ambiente. Para mitigar el calor, mi hermano y yo empezamos a dormir en la sala de la casa. Esta parte de la casa, cercana a la calle, resultaba más fresca gracias a las corrientes de aire que entraban por las ventanas. En esos días, una señora muy querida de nuestra comunidad, a quien conocíamos como Doña Josefina o Chepita, de cariño, enfrentaba serios problemas de salud. Ella era muy activa en la iglesia, donde ayudaba como ministra extraordinaria de la comunión durante las misas. Esa noche en particular había llovido intensamente. Después de cenar café con leche y pan, mi hermano y yo nos acomodamos para dormir. Él en la cama y yo en el sillón, que uníamos para estar más cómodos. Me dormí casi de inmediato, pero mi hermano se quedó despierto usando su celular. Ya entrada la madrugada, él me despertó sacudiéndome con desesperación. «Miguel, despierta», me dijo alarmado. «¿Qué pasa?», respondí adormilado. «Solo se escuchan los perros». No, escucha bien. Algo raro está pasando afuera». Efectivamente, todos los perros del barrio ladraban como si algo los alterara. Intenté calmarlo. «Ha de ser algún gato o un animal callejero», dije. «No es para tanto». Pero él insistía con los ojos muy abiertos por el miedo. «No, Miguel, escuché un lamento horrible, muy largo. Creo que era la Llorona. Estoy seguro que fue ella. Los perros también la sienten». En ese momento, mientras trataba de tranquilizarlo, me volteé para seguir durmiendo. Pero justo entonces yo también lo escuché. Un lamento largo, estremecedor, que se mezclaba con los ladridos. Era un sonido profundo y cargado de dolor, como nada que hubiera oído antes. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi piel se erizó por completo. Quise mantenerme escéptico, buscar una explicación lógica, pero había algo en aquel llanto que rompía con todo lo racional. Era como si un instinto primitivo me dijera que aquello no era normal. Poco después, el lamento volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo frente a nuestra casa, apenas separado por unos centímetros de pared. Fue aterrador. Sin pensarlo, mi hermano y yo nos cubrimos completamente con las sábanas y nos abrazamos como cuando éramos niños y algo nos asustaba. Con el paso de los minutos, el llanto se fue alejando poco a poco, hasta perderse entre los ladridos que no cesaron hasta mucho después. Esa noche no pudimos volver a dormir. A la mañana siguiente, nos dimos cuenta que no fuimos los únicos. Varios vecinos comentaron haber escuchado lo mismo. El tema se convirtió en la plática principal durante varios días. Para nuestra tristeza, el domingo siguiente nos enteramos de una noticia que entristeció a toda la comunidad. Doña Chepita, la misma señora que todos queríamos por su bondad y dedicación al templo, había fallecido el sábado por la noche. Aunque no llegamos a ser amigos cercanos, su fallecimiento nos impactó profundamente, ya que siempre se mostró amable con nosotros y nos saludaba con cariño. En ese momento no relacioné su partida con lo que habíamos vivido algunas noches antes, pero conforme avanzaba el día, esos pensamientos comenzaron a rondar mi cabeza. Empecé a sospechar que tal vez
Lo que escuchamos fue un aviso de La Llorona, anunciando la tragedia que estaba por suceder. Recordé entonces todo lo que había leído y escuchado sobre ella. Muchas personas aseguran que sus apariciones están asociadas con desgracias o muertes inminentes. Según lo que he investigado, los relatos sobre La Llorona existen desde antes de la llegada de los conquistadores a estas tierras y, a lo largo de los siglos, se han compartido infinidad de testimonios que la describen como una figura que se manifiesta justo antes de eventos trágicos. Por ejemplo, leí relatos que afirman que en la madrugada del 19 de septiembre de 1985, horas antes del devastador terremoto que sacudió el centro de México, se escucharon sus lamentos en distintos puntos de la capital. También hay quienes aseguran haberla oído en los primeros meses de 2020, poco antes de que comenzara la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Desde aquella noche de junio de 2017 que viví junto a mi hermano, yo personalmente no he vuelto a escuchar ese espeluznante lamento. Sin embargo, mi mamá me contó algo que le sucedió no hace mucho tiempo y que también está relacionado con La Llorona. Ella trabaja en una tienda soriana en Morelia, y una noche, cuando ya habían cerrado al público y se quedaron algunos compañeros del área administrativa para terminar trabajo pendiente, comenzaron a oír un lamento dentro de la tienda. Lo más perturbador fue que no venía de la calle. Parecía resonar entre los pasillos del supermercado, como si la presencia estuviera allí mismo. Con ellos asustados, salieron a revisar acompañados de los guardias de seguridad, pero no encontraron a nadie. Tan grande fue el susto que decidieron salirse a la calle, totalmente aterrorizados. Lo más inquietante fue que días después falleció la mamá de uno de los empleados del área de electrónicos. Como mencioné antes, yo no he vuelto a oír a La Llorona desde aquella vez, pero mi hermano sí. En los últimos días de diciembre de 2022, él se quedó dormido en la sala después de ver películas hasta tarde. Ya en la madrugada, lo despertaron los ladridos y aullidos de los perros del barrio, incluidos los nuestros. Entonces escuchó nuevamente el lamento de La Llorona. Asegura que sonaba exactamente igual a la primera vez que lo oímos juntos, aunque esta vez parecía más distante, como arrastrado por el viento. Afortunadamente, no fue tan traumático como la vez anterior y logró dormir después de un rato. Al día siguiente, nos contó lo ocurrido y varios vecinos confirmaron haber oído lo mismo esa noche. Lo más desconcertante fue que al día siguiente nos enteramos del fallecimiento de la mamá de la señora que le corta el pelo a mucha gente en la comunidad. Después de todo lo que hemos vivido y al escuchar tantos relatos similares, estoy convencido de que La Llorona no aparece por casualidad. Su lamento es un aviso, un presagio de que algo malo está por suceder, y eso es profundamente angustiante porque no se sabe quién será la próxima persona en partir. Buenas noches. Vivíamos en una casa sencilla a las afueras de Morelia, en Michoacán, un lugar medio aislado, rodeado de campos de maíz y con pocas casas cerca. Esta historia me da escalofríos hasta el día de hoy, y juro que no estoy inventando nada, fue demasiado real. En esa época, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, pero el miedo que sentí ese día nunca se me fue. Era una casa vieja, de adobe, con pasillos estrechos y un patio grande donde jugábamos. Mis padres, mis dos hermanos mayores y yo vivíamos ahí, y hasta entonces, salvo por unos ruidos extraños en la noche, nunca había pasado nada muy anormal. Pero ese día, todo cambió de una manera que no puedo explicar. Les voy a contar cómo fue, porque hasta hoy no entiendo qué era eso. Era un sábado por la mañana, alrededor de septiembre, si no recuerdo mal, y el día estaba caliente, con ese sol fuerte de Michoacán que te hace sudar solo de estar parado.
Yo estaba en el patio jugando con un carrito viejo de hierro que mi hermano me había dado, mientras mi mamá lavaba ropa en el lavadero y mi papá arreglaba una puerta rota. Mis hermanos habían salido a ayudar a un vecino con unas cosas en el campo, así que solo estábamos mi papá, mi mamá y yo en casa. De repente, escuché un ruido extraño que venía de dentro de la casa, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Mi mamá paró lo que estaba haciendo y miró a mi papá, con una cara de que no le gustó nada eso. Yo, como niño curioso, dejé el carrito y corrí a la puerta de la cocina para ver qué era. Mi papá me gritó que no entrara, pero yo ya estaba en la puerta, espiando el pasillo oscuro. Y fue ahí que sentí un frío en la espalda, incluso con todo ese calor. Cuando miré hacia el pasillo, no vi nada fuera de lugar, pero juro que sentí algo observándome, como si hubiera alguien ahí en la penumbra, escondido. Mi corazón empezó a latir más rápido y llamé a mi mamá, con la voz temblando un poco. Ella vino corriendo, me jaló del brazo y me preguntó qué había visto, pero no sabía explicarlo, solo dije que parecía que había alguien ahí. Mi papá entró a la casa con un palo en la mano, como para defenderse, y fue a revisar los cuartos. Regresó diciendo que no había nada, pero su cara no estaba bien. Parecía que él también sentía algo raro. Mi mamá empezó a rezar bajito, pidiendo protección, mientras me mantenía cerca de ella. Yo no entendía mucho, pero su miedo se me pegó y empecé a ponerme inquieto. Esa sensación de ser observado no se iba. Parecía que cuanto más tratábamos de ignorarlo, más fuerte se ponía. Después de unos minutos, mi papá decidió que nos íbamos a quedar en la sala, todos juntos, hasta que mis hermanos regresaran. Cerró las puertas con llave y las ventanas, aunque hacía un calor infernal afuera, porque pensó que podía ser alguien intentando entrar a la casa. Pero yo sabía que no era eso, porque lo que sentía no parecía humano, era algo más pesado, más extraño. Nos quedamos ahí, sentados en el sofá viejo, con mi mamá todavía rezando y yo agarrado de su brazo. De repente, escuchamos un ruido que venía de la cocina, como si alguien estuviera arrastrando una silla en el piso de cerámica. Mi papá se levantó de inmediato con ese palo en la mano y fue a ver qué era. Yo quería ir con él, pero mi mamá no me dejó. Me agarró tan fuerte que casi me dolió. Mi corazón estaba acelerado y solo pensaba que había algo muy malo en esa casa. Cuando mi papá regresó, estaba pálido, diciendo que no había nada en la cocina, pero que él también sintió algo ahí. No pasó mucho tiempo para que las cosas se pusieran más raras. Mientras estábamos en la sala, tratando de calmarnos, escuché un susurro, muy bajito, como si alguien estuviera hablando a mi lado. Me quedé helado al instante. Miré a mi mamá y le pregunté si lo había oído, pero dijo que no. Insistí, porque juro que escuché una voz, parecía de un niño, pero no era la mía. Mi mamá empezó a ponerse más nerviosa, me abrazó más fuerte y comenzó a rezar más alto, pidiendo a San Miguel Arcángel que nos protegiera. Mi papá, que es más escéptico, dijo que era cosa de mi imaginación, pero yo veía en sus ojos que estaba empezando a dudar. Ese susurro no paraba, parecía que venía de todos lados, como si alguien estuviera rodeándonos. Empecé a llorar de miedo, porque no había forma de ignorar eso. Era real, estaba cerca, y no sabía qué hacer. Lo peor fue que, poco después, mientras estábamos ahí tratando de aguantar, vi algo por el rabillo del ojo. Era en dirección al pasillo que llevaba a los cuartos, y juro por todo lo más sagrado que vi una sombra moviéndose, como si fuera una persona pequeña, como un niño como yo. Pero no era nadie de mi familia, porque todos estábamos ahí en la sala. Mi corazón casi se detuvo, y señalé hacia el pasillo, gritándole a mi mamá que había alguien ahí. Ella miró, pero dijo que no vio nada, aunque su voz temblaba, como si también hubiera sentido algo. Mi papá fue hasta allá de nuevo,
pero regresó diciendo que no había nada, solo que ahora estaba sudando frío, incluso con el calor. Yo no podía dejar de mirar hacia el pasillo, con miedo de volver a ver esa sombra. El ambiente en la casa estaba pesado, parecía que el aire estaba más denso, difícil de respirar. Solo quería que mis hermanos llegaran pronto. La cosa se puso aún más aterradora cuando, de repente, la puerta de uno de los cuartos, que estaba cerrada, se azotó con fuerza, como si alguien la hubiera pateado. Nos sobresaltamos, y mi papá gritó preguntando quién estaba ahí, pero nadie respondió. Fue hasta el cuarto, con nosotros detrás de él, porque mi mamá no quería quedarse sola en la sala conmigo. Al llegar ahí, el cuarto estaba vacío, pero el armario viejo que estaba contra la pared estaba abierto, siendo que nadie lo había tocado. Mi papá cerró el armario con fuerza, pero mientras lo hacía, juro que escuché una risita baja, como si alguien se estuviera riendo de nosotros. Empecé a llorar de nuevo, agarrado de la falda de mi mamá, mientras ella rezaba sin parar. Mi papá estaba tratando de parecer calmado, pero se notaba que estaba muy asustado. Regresamos a la sala corriendo, sin querer estar un segundo más en ese cuarto, y entonces, mientras regresábamos a la sala, sentí algo frío rozar mi brazo, como si fuera una mano, pero cuando miré, no había nada. Grité de miedo, y mi mamá me cargó, aunque ya estaba grande para eso, y me preguntó qué había pasado. Le dije que algo me había tocado, y ella empezó a pasar la mano por mi brazo, como si quisiera quitar algo de mí, mientras rezaba aún más alto. Mi papá me miró con una cara que nunca le había visto, como una mezcla de miedo y enojo, y dijo que teníamos que salir de la casa ahora. Pero no teníamos a dónde ir, y mis hermanos todavía no regresaban. Yo estaba aterrorizado, sintiendo ese frío que no tenía sentido con el calor de Michoacán. El roce en mi brazo se quedó en mi mente. Parecía que todavía estaba ahí, como si algo hubiera marcado mi piel. Solo quería que ese día terminara pronto. Regresamos a la sala, pero el ambiente estaba insoportable. Parecía que la casa entera estaba en contra nuestra. Mi papá dijo que iba a llamar al vecino para pedir ayuda, pero el teléfono viejo que teníamos en la pared no funcionaba. Solo se escuchaba un ruido extraño, como si hubiera alguien del otro lado respirando. Eso me dio un miedo tremendo, porque no podía ser coincidencia. Parecía que algo no quería que pidiéramos ayuda. Mi mamá empezó a llorar bajito, tratando de disimular para que yo no me diera cuenta. Pero vi sus lágrimas y eso solo empeoró mi pánico. Yo estaba agarrado a ella, sintiendo mi corazón latir tan rápido que parecía que iba a explotar. Mi papá se quedó caminando de un lado a otro, sin saber qué hacer, mientras escuchábamos ruidos bajos, como pasos ligeros que venían del techo, como si alguien estuviera en el tejado. No podía dejar de imaginar qué podía ser, y cada sonido me hacía temblar más. Solo quería que mis hermanos llegaran, porque me sentía más seguro con ellos cerca. De repente, mientras estábamos ahí en la sala, la radio vieja que estaba en el estante se encendió sola, sin que nadie la tocara. Primero, solo había estática, ese ruido que pone los nervios de punta, pero luego empezó a sonar una música muy antigua que ni siquiera conocía. Mi papá corrió a apagarla, pero cuando tocó el botón, la radio se detuvo sola, como si supiera que él iba a intervenir. Eso fue demasiado para mí. Empecé a llorar fuerte, pidiendo que nos fuéramos de ahí, porque ya no aguantaba más. Mi mamá me abrazó diciendo que todo iba a estar bien, pero su voz estaba tan asustada que no me convenció. Mi papá se quedó mirando la radio, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar, y murmuró algo sobre que la casa estaba maldita. El silencio después de eso fue peor, porque parecía que algo estaba solo esperando a que bajáramos la guardia. Sentí un escalofrío, como si el aire se hubiera vuelto aún más pesado. No sé cuánto tiempo pasó, pero parecía una eternidad. Y entonces escuché algo que me hizo congelarme de nuevo.
Era un sonido de rasguños, muy lento, que venía de la pared detrás del sofá donde estábamos sentados. Parecía que alguien estaba pasando las uñas por la pared, como si quisiera llamar la atención. Miré a mi mamá, con los ojos bien abiertos, y ella me hizo señas para que me quedara callado, pero se notaba que estaba aterrada. Mi papá agarró el palo de nuevo y se acercó a la pared, pegando la oreja para intentar entender qué era. Dijo que no escuchaba nada, pero yo sabía que no era cosa de mi cabeza, porque el sonido se estaba volviendo más fuerte, más insistente. Empecé a imaginar que algo quería entrar, que estaba intentando atravesar la pared, y esa idea me hizo temblar entero. Mi mamá apretó mi mano y sentí que estaba tan asustada como yo. Entonces, mientras mi papá estaba ahí cerca de la pared, pasó algo aún más extraño. La luz de la sala que estaba encendida empezó a parpadear como esas luces de películas de terror, pero esto era real, estaba pasando frente a mí. Cada vez que parpadeaba, pensaba que iba a haber algo horrible en la sala con nosotros, y mi miedo solo aumentaba. Mi papá gritó de rabia, diciendo que no podía ser un problema en el cableado, porque él mismo lo había arreglado hace poco. Mi mamá empezó a rezar de nuevo, más alto, casi gritando las palabras, mientras yo me encogía en el sofá, tratando de no mirar las sombras que parecían bailar en las paredes. Estaba tan asustado que ya ni podía llorar. Solo me quedaba ahí, paralizado, sintiendo que algo estaba muy mal. Cada parpadeo de la luz parecía una advertencia, como si algo estuviera diciendo que se acercaba más. No había forma de ignorarlo. Era como si la casa entera estuviera viva, odiándonos. Solo quería cerrar los ojos y despertar de una pesadilla, pero sabía que no era un sueño. Cuando la luz dejó de parpadear, nos quedamos en silencio por un momento, pero eso no duró. De repente, escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el patio, y mi papá corrió a la ventana para ver qué era. Abrió la cortina solo un poco, pero regresó rápido, diciendo que no vio nada, aunque su cara estaba blanca como papel. Yo sabía que había visto algo, porque no dejaba de mirar hacia la ventana, como si esperara verlo de nuevo. Mi mamá le preguntó qué vio, pero él solo negó con la cabeza, diciendo que era mejor que no supiéramos. Eso me dejó aún más aterrorizado, porque si mi papá, que siempre fue el más valiente, estaba con miedo, entonces era grave. Empecé a imaginar todo tipo de cosas, como esa sombra que vi antes, pero ahora en el patio, espiándonos. Mi corazón estaba en la garganta, y solo pedía mentalmente que alguien apareciera y nos sacara de ahí. Entonces, mientras tratábamos de calmarnos, sentí de nuevo ese frío en el brazo, igual al que sentí antes, pero ahora era más fuerte, como si algo me estuviera apretando. Grité, me retorcí, y mi mamá intentó sostenerme, preguntando qué estaba pasando. Le dije que algo me estaba agarrando, que sentía la presión en el brazo, y ella empezó a pasar la mano por el lugar como si quisiera quitar algo invisible. Mi papá vino corriendo, miró mi brazo y dijo que no había nada, pero yo sabía que sí, porque todavía sentía el apretón, como si unos dedos helados estuvieran ahí. Empecé a llorar de nuevo, diciendo que quería irme, que no quería seguir en esa casa. Mi mamá estaba desesperada, rezando y llorando conmigo, mientras mi papá solo miraba hacia los rincones de la sala, como si buscara algo. No podía dejar de sentir ese toque helado. Parecía que no me iba a soltar nunca. Eso me estaba volviendo loco de miedo. Lo peor fue que, justo después de eso, vi esa sombra de nuevo. Pero ahora no era solo en el pasillo. Juro que vi algo moverse en la entrada de la sala, como si nos estuviera espiando. Pero cuando miré bien, no había nada. Mi corazón estaba acelerado y señalé hacia el lugar, gritando que había algo ahí, pero mis padres no vieron nada otra vez. Solo que esta vez, mi mamá también pareció sentirlo, porque dejó de rezar por un segundo
y miró hacia donde yo señalaba, con los ojos bien abiertos. Mi papá agarró un cuchillo de la cocina que estaba sobre la mesa y se puso frente a nosotros, como si estuviera listo para pelear contra lo que fuera. Yo estaba temblando, sintiendo que esa cosa estaba jugando con nosotros, escondiéndose y apareciendo solo para asustarnos. No sabía si era mi imaginación o no, pero el miedo era real y no podía pensar en nada más. Solo quería que eso parara, pero parecía que apenas estaba empezando. Entonces, mientras mi papá estaba de pie con el cuchillo en la mano, escuchamos un sonido que no se podía confundir con nada. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta principal, pero no era un golpe normal, era lento, pesado, como si quisiera que supiéramos que estaba ahí. Mi papá gritó preguntando quién era, pero no hubo respuesta, solo más golpes, cada vez más fuertes. Mi mamá me agarró tan fuerte que casi no podía respirar, y sentí lágrimas calientes cayendo en mi cara. No sé si eran mías o de ella. Mi papá fue hasta la puerta, pero no la abrió, solo miró por la cerradura, y cuando regresó, dijo que no había nadie ahí. Pero todavía escuchábamos los golpes, como si algo estuviera insistiendo, queriendo entrar de cualquier manera. Yo estaba petrificado, pensando que si la puerta cedía, no tendríamos a dónde correr. La casa parecía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando, y el miedo me estaba asfixiando. Esos golpes en la puerta continuaron por unos minutos más, cada uno más fuerte que el anterior, hasta que, de repente, se detuvieron sin más. El silencio que vino después fue casi peor, porque nos quedamos esperando, tensos, pensando que algo iba a pasar en cualquier momento. Mi papá todavía estaba con el cuchillo en la mano, mirando hacia la puerta como si esperara que la derribaran. Mi mamá no paraba de rezar, con la voz ronca de tanto hablar, mientras yo estaba encogido en su regazo, sin valor para moverme. Sentía que la casa entera nos estaba observando, como si algo invisible se estuviera riendo de nosotros, jugando con nuestro miedo. No había forma de relajarse, porque en cualquier segundo parecía que iba a haber otro ruido, otra sombra o algo peor. Mi corazón no se desaceleraba y solo pensaba que necesitaba salir de ahí, costara lo que costara. Pero estábamos atrapados, sin a dónde ir, solo esperando lo que venía después. Después de un tiempo, que pareció horas, pero deben haber sido solo unos minutos, mis hermanos finalmente llegaron. Escuché el sonido de su moto en el patio y nunca en mi vida me sentí tan aliviado, aunque todavía estaba muerto de miedo. Mi papá abrió la puerta corriendo, casi llorando de alivio al verlos, y empezó a contar todo lo que estaba pasando, con la voz temblando. Mis hermanos, que eran mayores y no creían mucho en estas cosas, se rieron al principio, pensando que era una exageración, pero cuando vieron nuestras caras, dejaron de bromear. Mi mamá estaba pálida, con los ojos rojos de llorar, y yo no podía ni hablar, solo señalaba hacia los rincones de la casa, como si algo todavía estuviera ahí. Mi hermano mayor, Juan, dijo que iba a dar una vuelta por la casa para revisar, pero yo grité que no fuera, con miedo de que algo le pasara. Aún así fue, junto con mi papá, mientras nosotros nos quedamos en la sala, esperando. Regresaron después de unos minutos, diciendo que no encontraron nada, pero mi hermano Juan estaba callado, con una cara rara, como si hubiera visto algo que no quería contar. Mi papá le preguntó qué vio, pero él solo negó con la cabeza y dijo que era mejor que nos fuéramos de ahí por un tiempo. Eso me asustó aún más, porque si hasta Juan, que nunca creía en nada, estaba diciendo eso, entonces era serio. Mi mamá estuvo de acuerdo de inmediato, diciendo que podíamos quedarnos en la casa de mi tía, que vivía a unos kilómetros de ahí. Empezamos a recoger algunas cosas rápido, tomando solo lo esencial, porque nadie quería pasar un minuto más en esa casa. Yo todavía sentía ese frío en el brazo, como si algo aún me estuviera sosteniendo, y no podía dejar de mirar hacia los rincones,
con miedo de volver a ver esa sombra. El ambiente estaba pesado, y aunque mis hermanos estaban ahí, no me sentía seguro. Era como si la casa no quisiera que nos fuéramos. Salimos de la casa ya casi de noche, con el sol poniéndose y dejando todo con una luz medio anaranjada, que solo empeoraba el ambiente aterrador. Mi papá cerró la puerta con llave, pero mientras lo hacía, juro que escuché un ruido bajo, como un suspiro, que venía de dentro, aunque la casa estaba vacía. Me congelé en ese momento, pero no dije nada, porque solo quería irme de una vez. Nos subimos a la camioneta vieja de mi papá, amontonados, con mi mamá sosteniéndome en el regazo como si fuera un bebé. Mis hermanos estaban callados, sin bromear o hablar tonterías como siempre hacían, y se podía sentir que todos estaban con miedo. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa por la ventana de atrás y mi corazón se detuvo por un segundo. Juro que vi algo en la ventana de la sala, como una figura oscura solo mirándonos irnos. Parpadeé y ya no había nada, pero esa imagen se quedó en mi cabeza. Llegamos a la casa de mi tía ya tarde, y ella se asustó con nuestras caras, preguntando qué había pasado. Mi mamá le contó todo, llorando otra vez, mientras yo solo me quedaba callado, todavía sintiendo ese miedo aferrado a mí. Mi tía dijo que la casa donde vivíamos siempre tuvo fama de tener algo extraño, que los antiguos dueños también se habían ido por cosas que no podían explicar. Eso solo empeoró lo que sentía, porque parecía que no éramos solo nosotros, que realmente había algo ahí. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando que iba a escuchar esos susurros o sentir ese toque helado otra vez. Incluso en la casa de mi tía, lejos de ahí, no podía sentirme seguro. El miedo se había metido en mí de una forma que no podía sacar. Solo quería olvidar, pero sabía que no iba a poder. Nos quedamos unos días en la casa de mi tía, y mi papá decidió que no íbamos a volver a esa casa pronto. Consiguió otro lugar para vivir, más cerca de la ciudad, y nunca más pisamos ahí. Pero lo que pasó ese día no se me sale de la cabeza, incluso ahora, tantos años después. Todavía siento escalofríos cuando pienso en esa sombra, en los susurros y en ese toque helado en mi brazo. Intenté preguntarles a mis padres y hermanos si recuerdan todo, pero a nadie le gusta hablar de eso. Parece que todos quieren fingir que no pasó. Pero yo sé que fue real, no fue cosa de mi imaginación de niño. Eso marcó mi vida, y hasta hoy no puedo entrar a lugares oscuros sin sentir un frío en la espalda. Es como si algo se hubiera quedado conmigo, incluso habiéndonos ido. Lo más extraño de todo es que, después de que nos fuimos, supe que la casa se quedó vacía por un tiempo, pero un día, de la nada, se incendió sola. No había nadie viviendo ahí, no había motivo para que eso pasara, pero un vecino dijo que vio el fuego empezar de repente, como si hubiera sido a propósito. Eso me da escalofríos, porque parece que algo quería borrar cualquier rastro de esa casa, o tal vez que nadie más viviera ahí. No sé explicar qué era eso, si era un espíritu, una energía, o qué sé yo, pero sé que no era humano. Hasta hoy no tengo respuestas, y creo que nunca las tendré. Solo sé que ese día cambió todo para mí, y nunca más fui el mismo. Todavía siento que, a veces, algo me observa, incluso sin motivo. Es una sensación que no me suelta, y no sé si algún día me soltará. Así que eso es todo, gente. Perdón si el relato se hizo largo, pero necesitaba compartir esto con alguien porque todavía me pesa mucho. Hasta hoy, no entiendo qué pasó en esa casa en Michoacán, y el hecho de no tener explicación solo lo hace más aterrador. Si alguien ha pasado por algo similar, o tiene idea de qué pudo haber sido, por favor, cuéntenmelo. Solo quiero algo de paz, algo de entendimiento, pero creo que nunca lo tendré. Eso simplemente pasó y luego se detuvo de la nada, como si hubiera empezado por capricho. No sé qué era, no sé por qué nos eligió a nosotros, pero sé que nunca lo olvidaré.
Estoy temblando solo de escribir esto y espero no volver a vivir nada parecido. Si hay alguien por ahí que entiende, ayúdenme a procesar esto, porque hasta hoy no puedo.